Muy buenas, compañero. ¿Alguna vez has escuchado eso de que las mujeres son tan sexuales, si no más, que los hombres, solo que están reprimidas por culpa de la sociedad? Porque yo sí que lo he escuchado bastante, incluso de la boca de algunos de los PUAs o AVEN, llamadlo como queráis, de los coaches de mayor renombre a nivel mundial durante mis primeros años de formación en esto de la seducción. Y como digo, no paraba de escuchar eso una y otra vez. El hecho de que las mujeres realmente son más sexuales que nosotros. Y la realidad, después de haber aprendido, después de haber investigado y profundizado mucho más en el porqué de las cosas, ya no tanto en el cómo, la realidad es que esto es completamente falso. Y en el episodio de hoy vamos a ver por qué lo es y por qué motivo esta especie de mito se sigue repitiendo una y otra vez. Porque realmente esto tiene una finalidad y, como toda convención social, porque sí, esto es una convención social, favorece ciertos intereses que vamos a ver en el episodio de hoy. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar a desmitificar este mito, valga la redundancia, quiero recordarte que las plazas para el programa DTE están abiertas. El programa DTE va a empezar la semana del 23 de enero y, por tanto, como te digo, aún puedes aprovechar y unirte al único programa que realmente te enseña el método de seducción que utilizan los naturales, aquellas personas que no han necesitado ningún libro de seducción para ser bueno o para tener resultados con las mujeres. Así que si estás interesado en saber más sobre este programa, abajo te voy a dejar en la descripción de este podcast, te voy a dejar el enlace para que tengas toda la información del programa. Y si estás interesado, como te digo, apúntate ahí, consigue una de esas plazas antes de que se acaben, antes de que cierren las inscripciones, y te veo en el programa. Y dicho esto, como te digo, vamos a ver un poco más de contexto sobre el tema a tratar hoy, porque, como digo, no sé tú, pero yo es algo que escuché mucho y, de hecho, de vez en cuando todavía sigo escuchando durante mis primeros años en esto de la seducción. Eso de que las mujeres son al final más sexuales o tan sexuales como nosotros los hombres. Y es algo que lo que nosotros desde la comunidad llamamos los caballeros blancos, que si quieres saber a qué me refiero con esto de los caballeros blancos, te recomiendo que escuches el episodio 93 del podcast, donde estuvimos tratando justamente qué es lo que se conoce como el síndrome del caballero blanco, que al final son aquellos hombres que están completamente en contra de todo, por ejemplo, de todo tipo de proyectos como estos, que están completamente en contra de todo lo que sea darnos herramientas a nosotros, a los hombres, para poder maniobrar mejor en este mercado sexual, por así llamarlo, y que simpatizan con todo aquello que se regurgita una y otra vez por todo ese tipo de movimientos que al final no para de decirte que hombres y mujeres somos exactamente iguales a todos los niveles, cuando la evidencia no para de decirnos lo contrario. En cualquier caso, te dejo con ese episodio 93 y a lo que, para profundizar más, como digo, en esto del caballero blanco, y a lo que voy es que este tipo de comentarios de que al final las mujeres son tan sexuales y no más que los hombres, lo repiten mucho los caballeros blancos y todas aquellas personas que al final no tienen un conocimiento de las diferencias reales que existen entre hombres y mujeres. Y, como digo, muchas veces lo he visto esto mezclado o introducido también, este tipo de creencias o este tipo de mito, dentro de la comunidad de seducción. Y es algo que, cuando empiezas a preguntarte el por qué, empiezas a profundizar en el porqué de la dinámica, en el porqué de las cosas y no solamente en el cómo. Y como tú ya sabes, en este proyecto algo con lo que siempre trato de hacer es profundizar ya no solamente en el cómo, sino sobre todo en entender el porqué de cierta dinámica. Entonces, en el momento en el que empiezas a profundizar en ese porqué, te das cuenta de que con un poquito de conocimiento básico sobre biología femenina tienes más que suficiente para poder desmentir este mito. Además, es interesante también, y otra de las cosas que quiero hacer en este episodio, ver qué sentido tiene repetir este mito una y otra vez y por qué decimos que es una convención social. Pero vayamos por partes. Entonces, lo primero va a ser desmentir el mito. Ese mito, repito, es que las mujeres son más sexuales que los hombres o incluso más sexuales. Lo único que pasa es que han estado o están reprimidas por la sociedad. Bien, a nivel biológico, un hombre sano produce en torno a 12-17 veces la cantidad de testosterona de lo que produce una mujer. Por tanto, una imposibilidad biológica para una mujer el
querer sexo tanto o tan a menudo como lo quiere un hombre. Por eso cuando una mujer dice muchas veces eso de no entiendo por qué el sexo es tan importante para vosotros, lo está diciendo en serio. Porque realmente la realidad es que jamás podrá experimentar lo que es un por 17 de testosterona a menos que esté utilizando, por ejemplo, esteroides, etc. De hecho, entre otros muchos efectos, la testosterona es una hormona que tiene un papel primario en la estimulación de la libido humana. Evidentemente, para la excitación y la respuesta sexual de la mujer, la testosterona no es el único factor que tendremos que considerar, esto es cierto, pero sí que es el factor principal en la respuesta sexual. Por tanto, una mujer no puede experimentar un por 12 o un por 17 de testosterona sin esteroides. De hecho, cuando lees testimonios de mujeres culturistas, el principal efecto que reportan cuando se están ciclando con esteroides anabólicos es un incremento en el interés sexual y en la libido, o sea, una brutalidad, rollo como 100 veces más de interés o 100 veces más de libido. Por tanto, considerando la respuesta hormonal o bioquímica natural en las mujeres, no es posible que ellas puedan hacerse una idea de cuál es el nivel de líbido base de un hombre en comparación con el suyo. Además, tenemos que tener en cuenta varias cosas, y es que el deseo sexual en una mujer es cíclico, por lo que ni aun en el pico de su ciclo ovulatorio, que es cuando más, entre comillas, receptiva está, va a poder experimentar lo que un hombre experimenta a las 24 horas. De hecho, el no entender, o incluso en algunos casos el malinterpretar estos ciclos, el no entender bien cómo funciona el deseo sexual en una mujer y esta característica cíclica que tienen, es precisamente una de las raíces o uno de los orígenes de este mito, de que se repita este mito una y otra vez. Por otro lado también, cuando te pones a profundizar en esto, también puedes pensar que es el estrógeno el que juega un papel importante en la excitación sexual femenina. Sin embargo, aunque el estrógeno tiene cierto papel controlador de la libido, el deseo sexual depende en mayor medida de los niveles andrógenos más que de los niveles estrógenos. Y por tanto, al igual que en nuestro caso, las mujeres dependen del papel de la testosterona para mantener esa libido. Además, también es cierto que la sexualidad femenina funciona de forma diferente a la masculina. Y aquí quiero mostrar, o quiero explicar más que nada, una serie de diferencias que nos encontramos cuando comparamos la respuesta sexual femenina y la respuesta sexual masculina. Por un lado, como hemos apuntado al principio, la sexualidad femenina es cíclica, no solamente a nivel mensual, por el tema de cómo funciona la menstruación en las mujeres, que por cierto, si quieres más información o profundizar en cómo funciona este ciclo menstrual en las mujeres y esta característica cíclica, como digo, de la sexualidad, en el episodio 24 del podcast hablamos en profundidad de ello. Entonces, como hemos dicho, es cíclica, pero ya no solamente a nivel mensual por esto, sino también según el periodo vital donde se encuentra la mujer. No es lo mismo una mujer que tiene o que está en ese periodo de la menopausia que una mujer que está entre los 23 o 25 años, donde biológicamente se considera que se tiene la máxima fertilidad. Mientras que en nuestro caso, mientras que en los hombres, solemos mantener esta libido, este deseo sexual, más constante desde la pubertad hasta los 40 aproximadamente, donde a partir de los 40 se tiende a perder solamente un 1% anual de testosterona. Digo solamente no porque me parezca poco, o sea, porque al final es un 1%, pero sino que me parece poco en comparación con ella en este sentido. Es decir, fijaos qué estable mantenemos nosotros estos niveles. Así que fijaos también el margen que tenemos a nivel de que incluso un hombre a partir de los 40, solamente perdiendo un 1%, seguimos estando muy por encima de lo que va a experimentar la mujer. Además, por otro lado, otra de las diferencias que también quería comentar es que la excitación sexual femenina es bastante más lenta. Y bueno, esto es algo que la mayoría sabemos, ¿no? Pero es bastante más lenta y tienden a necesitar más que solamente estimulación visual, además de ser también necesario algún que otro elemento psicológico. Por eso el hecho de la fantasía son tan comunes en toda la literatura que ya en un momento dado pueden leer que sirva de excitación. No hay más que pensar en novelas como 50 sombras de Grey, no sé si Los zapatos de Valeria eran otra, en fin. Este tipo de novelas, de contenido para mujeres en este sentido, que tienen ese gran componente de fantasía, ese gran componente psicológico, como digo, que necesitan ese algo más. No solamente una estimulación visual. Cuando compara esto con nosotros, los hombres, ¿cómo funcionamos nosotros? Bueno, pues realmente los hombres solo con una estimulación visual y un poco de feedback ya estamos listos. Y no hay nada más que ver el tipo de pornografía, por así decirlo, que está enfocado para hombres, como es diferente en algunos casos al que está enfocado para la mujer, sobre todo cuando comparamos esto que decía al principio. De hecho, para seguir apoyando esta
más que hipótesis, este hecho de que realmente las mujeres no son más sexuales porque no pueden experimentar eso, porque biológicamente, bueno, pues biológicamente estamos hechos de manera diferente y no experimentan esa cantidad hormonal de testosterona, por ejemplo, como nosotros. Otro hecho es que en terapias hormonales posmenopausia se suele utilizar testosterona precisamente en las mujeres para potenciar la libido. Por tanto, podríamos debatir sobre cómo se libera mejor la testosterona en una mujer, es decir, en qué entorno hormonal se va a liberar mejor la testosterona en ella o no, pero lo que es seguro es que la testosterona es lo que necesitas para disparar una respuesta sexual. Por tanto, aclarado ya en esta primera parte que es un mito, es decir, que no tiene sentido decir que las mujeres son tan... Bueno, no tiene sentido decir que son más sexuales que nosotros, pero es que tampoco tiene sentido decir que son tan sexuales como nosotros, por lo que acabamos de comprobar. O sea, no van a experimentar ese nivel. Así que llegado a este punto, toca hacerse la siguiente pregunta y es, ¿qué utilidad tiene como convención social el utilizar un mito como este? Es decir, el que se repita una y otra vez este tipo de mito. Pues bien, para los nuevos, recuerda que cuando hablamos de convenciones sociales, hablamos de todo aquello que se refuerza, de todas aquellas verdades no escritas, por así decirlo, que se refuerzan socialmente como verdades absolutas y que en última instancia favorecen una estrategia sexual concreta, en este caso, la estrategia sexual femenina. Por ejemplo, eso que se repite también una y otra vez, eso que parece una especie de verdad que nadie se atreve a refutar y que está como de ruido de fondo, uno de esos ejemplos es, por ejemplo, valga la redundancia, cuando Risto Mejide empezó a salir con Laura Escanes, que me parece que Risto tenía alrededor de unos 40 aproximadamente, no lo sé, ¿vale? Pero por ahí, y Laura tendría como alrededor de los 20. Una de las cosas que se decía mucho era que es sinvergüenza, que cómo es eso, que no está bien que un hombre esté saliendo con una chica menor, ¿vale? Eso que se repite mucho y que seguramente en alguno de los casos habremos llegado incluso a creer y a interiorizar. Yo en mi caso ya he visto mucha gente, amigos, gente cercana, que lo repite y lo ve como una verdad de como, joder, ¿cómo veis con una chica más pequeña que yo? Hablando, por cierto, de que la chica es mayor de edad, ¿vale? ¿Por qué se repite esto una otra vez? Bien, pues es una convención social que si empiezas a analizarla te das cuenta de que la finalidad que tiene es favorecer la estrategia reproductiva femenina, por cómo funciona el valor de mercado sexual de ella, etcétera, etcétera. Hay otras muchas más. Por ejemplo, hay una que veo últimamente también en Instagram, que he visto que muchas veces se comparte, incluso se viraliza, y se ven como pequeñas fotografías, evidentemente no fotos reales, sino como caricatura o dibujos de diferentes pechos femeninos. ¿Vale? Y salen pechos como más caídos, pechos que son uno más grande que otro, pechos con pezones de una manera y de otras, en fin, una serie de, como digo, de diferentes imágenes de pechos. Y al final, digamos que la conclusión o lo que acaba poniendo en esa infografía es, todos son perfectos. Nuevamente, otra convención social que tiene también esa finalidad de favorecer esa estrategia. Que no digo que esté mal ni que esté bien, simplemente explico cómo es. Y otra también es el tema del movimiento positivo del cuerpo, que cada vez más se está viendo como de cara a anunciar o promocionar lencería o ropa interior femenina, se están utilizando cada vez más modelos que en algunos casos realmente tienen como sobrepeso, tienen cierto sobrepeso, ¿vale? Nuevamente es otra convención social, etcétera, etcétera. Verás como no verás, valga la redundancia, anuncios o póster o tema publicitario donde salgan hombres con sobrepeso anunciando ropa interior. En fin, si quieres profundizar en esto de las convenciones sociales, te recomiendo ver el episodio 49. Al final, para rematarlo, para rematar un poco esto del tema de las convenciones sociales, quiero que pienses en que evolutivamente somos dos estrategias reproductivas diferentes, complementarias, ¿vale? La estrategia reproductiva masculina y la femenina, pero que en algunos casos, para que una estrategia tenga éxito, la otra debe verse un poco comprometida. Entonces, imagínate a nivel evolutivo, a nivel biológico, lo más puramente biológico y evolutivo que puedas imaginarte a ese nivel, hay como una pequeña guerra entre esas dos estrategias reproductivas por ver cuál, digamos, tiene más éxito que la otra y, como te digo, cuando una tiene más éxito, la otra tiene que verse un poco comprometida. Entonces, cuando tú te llevas eso a nivel de que hemos ido evolucionando, hemos llegado a ser pues como somos, Homo sapiens sapiens, etcétera, hemos construido una sociedad, etcétera, cuando se repiten mucho este tipo de convenciones, cuando la deshaces, cuando deshaces esta convención, te das cuenta de que a nivel interno, a nivel, bueno, más que interno, a nivel profundo, tiene la finalidad de favorecer una estrategia u otra, ¿vale? Como digo, muy interesante que escuche el episodio 49 donde profundizo más en este tema.
Pero volviendo a nuestro caso, ¿por qué es una convención social o por qué es útil repetir esto de las mujeres son tan sexuales o más sexuales que los hombres? Pues bien, si lo piensas, es una forma de sexualizarse para ellas sin el factor negativo de la promiscuidad. Pueden evitar de esta forma ese estigma negativo de ser más promiscua mediante esta fantasía de que ellas realmente son más sexuales solo si se les permitiera por la sociedad. Esta es realmente la finalidad que se esconde detrás de repetir esto una y otra vez. De hecho, el factor fulana, del que ya he hablado tanto en el episodio número 5 como me parece en el episodio número 34, y he hablado más ocasiones de ello, ese famoso factor fulana de la seducción no es más que lo mismo. De hecho, otro de los motivos que favorece que se siga perpetuando este mito, incluso también por parte de los hombres, que ahora veremos qué utilidad tiene para ellos, o para nosotros en este caso, es el hecho de que, claro, como cuando tú ves a una mujer, cuando una mujer está saliendo cuando una mujer está en una relación con un hombre que empieza a comportarse más beta, por así decirlo, o que empieza a experimentar ese tipo de comportamiento, o que se está dejando someter a ese proceso de betaización, o que está perdiendo el marco X, ¿vale? Llámalo X. La mujer va a experimentar una caída en el deseo sexual por ese hombre y eso lleva a que muchas veces tú puedes conocer a una mujer, esto lo hemos hablado también mucho en el podcast, tú puedes conocer a una mujer que te esté poniendo o te esté posponiendo todo el rato el tema del sexo, te esté dando muchas largas para el tema del sexo, que necesito más confianza, que no me siento tal, en fin, las largas que sea que te esté dando. Y esa misma mujer que para ti te está dando larga y que a lo mejor necesita 3 meses, 7 citas, el número que sea para tener relaciones con ella, esa misma mujer con el hombre adecuado, en cuestión de una hora, a lo mejor una noche, porque la situación es la adecuada, las circunstancias son la adecuada, el chico es el adecuado, ella siente realmente ese deseo, ocurre, ¿vale? Por tanto, esto es una de las cosas que también, el hecho de ver que ella es mucho menos sexual con el que consideramos, entre comillas, hombre beta y mucho más sexual con el hombre alfa, es lo que ha perpetuado también este mito de pensar que realmente sí que son más sexuales cuando se les permite y que realmente lo que ocurre, otra de las cosas que también, por cierto, que se me viene a la mente, que escuchaba mucho cuando, como digo, en esta formación en seducción o al principio cuando me metí en el mundo de la seducción, era justamente que las mujeres eran más sexuales con los hombres alfa, entre comillas, los que sabían game, los que sabían seducción, porque ellos no tenían estigmas negativos con respecto al sexo y eso le quitaba esa opresión, esa represión y ellas podían ser ellas mismas en este sentido. Cuando la realidad no es esa. O sea, si la mujer es más sexual con el alfa es simplemente porque el comportamiento que tiene dispara esa atracción sexual en ella porque le está señalizando con esos comportamientos que es precisamente el hombre con el que evolutivamente tiene sentido reproducirse. Sin embargo, y claro, no culpo esto de estas corrientes de seducción, como digo, por ello, porque en aquellos tiempos, en aquellos momentos, no existía la información que existe ahora de entender el porqué de las cosas. Entonces entiendo que si a lo mejor no sabemos explicar por qué ocurre, analiza el caso y dice, oye, pues tiene sentido que sea porque los hombres, digamos, de estas características, pues ponen menos estigmas negativos alrededor de que una mujer sea más sexual y eso hace que ella se sienta más libre. Vale, y te lo puedo comprar, ¿vale? Te puedo comprar esa teoría. Lo que pasa es que ahora tenemos datos donde sabemos exactamente que hay algo más que eso. Y esto, como digo, nos lleva a concluir una cosa que es cierta, y es que con el hombre adecuado, el que nosotros consideramos, etiquetamos entre comillas, como alfa, ella va a ser más sexual y va a experimentar un mayor deseo sexual que con el hombre, como digo, entre comillas, beta. Pero aún así, no va a experimentar ese deseo o más deseo que un hombre, sobre todo cuando estamos considerando la biología que hay detrás. Es decir, que va a ser más sexual con uno que con otro, perfecto, está claro. Pero eso no quiere decir que vaya a ser más sexual que un hombre, porque como digo, biológicamente no es posible. Por otro lado, para tratar o para terminar de matizar esto de la convención social, porque claro, la convención social se perpetúa por un lado por las mujeres, porque tiene esta característica que estamos diciendo, o favorece o tiene esa finalidad, por así decirlo, pero también se perpetúa por los hombres. ¿Por qué? Pues claro, si lo piensas por otro lado, ningún hombre va a rechazar a priori la idea de que las mujeres son tan o más sexuales que ellos, y a la mayoría de hombres le encanta esa fantasía de que ellas tienen más deseo sexual y que solamente si la sociedad fuera un poquito más abierta y comprensiva con la sexualidad femenina, pues podrían ellos disfrutar de una mejor calidad de relaciones con respecto a ellas. Que si te fijas, nuevamente está muy relacionado, está como rozando ahí el larguero con el tema del factor fulana. Porque fíjate, esto es una manera también, que por eso se perpetúa esta convención social por los hombres,
Porque es una forma de protegerte también tu ego. O sea, porque tú puedes estar con una chica que la cosa no vaya bien o que, digamos, te esté posponiendo el sexo, dándote larga, y en lugar de estar diciendo, vale, hay algo en mi comportamiento que está detectando como, entre comillas, digo, beta, en lugar de, y eso querría decir que hay un fallo en tu juego, en lugar de reconocer eso, que es como un poco más de ataque al ego y tienes que reconocer que has cometido un error, es mucho más fácil decir, joder, es que realmente, claro, si la sociedad fuera más abierta y comprensiva con este tipo de cosas, pues las mujeres serían diferentes. Y es como estoy echando balones fuera. Que al mismo tiempo es lo que ocurre con el factor fulana muchas veces. Claro, a ti te salta el famoso factor fulana y es como, vale, es que ella no quiere ser fácil ni poco selectiva porque la sociedad la está oprimiendo y entonces es por ello por lo que no está siendo tan sexual conmigo. Cuando la realidad es que no está siendo tan sexual contigo porque no le estás proyectando ese tipo de comportamientos que hace que ella sea más sexual contigo. No porque ella tenga ese, porque ya lo analicemos en su momento, ¿vale? En el episodio 5 y en el 34 hablamos largo y tendido sobre este tema. Por tanto, volvemos a lo mismo. Es una forma de, o sea, digamos, los hombres perpetúan también este mito porque en parte es una forma que también ellos tienen para poder protegerse de ciertas cosas. Y al mismo tiempo, esta misma gente que defiende o que perpetúa eso, que muchos de ellos, como hemos dicho antes, son los famosos caballeros blancos, son los que se quejan, o sea, muchos de los hombres que al final dicen eso, de que están oprimidas y que por eso no están siendo tan sexuales, etcétera, 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 que ya digo, cada vez se ve menos y ahora diré por qué. Pero muchos de esta gente, o sea, muchos de los que dicen esto, al mismo tiempo son los que se quejan de hay que ver qué promiscuas son las mujeres hoy en día debido a la sociedad actual. Y como te estaba diciendo, cada vez se escucha menos este mito, cada vez se escucha menos decir esto, porque cada vez estamos en una sociedad más abierta y comprensiva y bueno, ya no hay ningún tipo de opresión ni de represión ni ninguna movida de estas, por más que estén tratando de decir que sí. Entonces, como digo, es irónico, pero en parte esta convención social también se perpetúa por hombres porque da esa esperanza, o sea, por un lado, porque me sirve para poder echar balones fuera y explicar el por qué me está posponiendo, me está dando largas, que en vez de decir, vale, me está posponiendo y me está dando largas porque soy un orbitador y probablemente tenga una opción mejor que yo, porque reconocer esa realidad puede ser que duela, pero es la realidad. Por tanto, por un lado, me sirve para quedarme contentos como una mentira de estas de jarabe, por así decirlo, y por otro lado, también da la esperanza de pensar de que solamente tienen que encontrar esa chica, esa fórmula secreta donde quitarle toda la represión, hacerla sentir lo más libre posible para que entonces sea o despierte esa bestia sexual que llevan dentro. Cuando la realidad es que lo único que tienen que hacer es comportarse de forma atractiva para ella. Y hay que tener cuidado con esto que decía al principio, de que muchas veces esa realidad, o sea, el reconocer, vale, estoy siendo o me está viendo o me está tratando como un orbitador, que no pasa absolutamente nada, pero bueno, me está tratando como un orbitador, me está dando largas porque no me está viendo como su mejor opción y hay otra opción mejor. Esta verdad, como digo, puede resultar más dura de tragar, más dura de asimilar, llámalo como quiera. Pero hace no mucho estuve teniendo una sesión con una persona en una de las mentorías y me decía eso, me decía, es que a veces podemos ver esto o se puede ver esta información como algo que te hace tener que estar continuamente alerta o con miedo a que la chica se pueda ir con otro. Y es como, tío, no funciona así esto, no has entendido el punto de la cuestión. O sea, saber esta información no te tiene que tener asustado o con miedo de que se va. Saber esta información lo único que te hace es ver la realidad tal y como es. Y la realidad tal y como es no te tiene que dar miedo. O sea, es decir, entre estar en una relación donde tú estás viendo que cada vez la chica está menos sexual contigo, cada vez está menos receptiva, cada vez la frecuencia con la que mantienes relaciones con ella es menor y de peor calidad, estas relaciones. Cada vez es ella la que menos invierte en la relación, cada vez estás viendo que están te poniendo otros planes a ti, en fin. Cuando tú estás viendo esto, tienes la opción de ver la realidad y entender la realidad tal y como es, que es, pues oye, no te está viendo con ese nivel de interés como antes. No está siendo para ella una prioridad. A lo mejor tiene otra opción. No quiere decir que la tenga, pero a lo mejor la tiene. Lo que sí que está claro es que no tiene ese deseo o ese atractivo por ti como tenía antes. Esa es la realidad. Esos son los hechos. Cuando lees su comportamiento. Eso no es para que te dé miedo ni para que estés asustado. Eso es para que afrontes la verdad. Y esa es la verdad. Y sí, hay mucha gente que a lo mejor no está preparada para la verdad y no quiere asimilarla. Y muy bien, lo que tú quieras. Pero eso está hecho para esto, para que entiendas la realidad, no para que te estén mintiendo con, joder, es que tengo que seguir
esforzándome o trabajando en la relación, es que tengo que luchar por esta relación, es que voy a hacer todo lo posible por demostrarle a esta chica que la quiero, por demostrarle que me importa, por demostrarle, claro, venga, sigue cualificándote, sigue trabajando, sigue invirtiendo, que cada vez la está alejando más, hasta que llega ese fatídico día donde o bien está con otro o bien directamente te dice de dejar la relación. Y ahí, después de toda la mega ultra inversión que has hecho, simplemente por no ver la realidad, bien porque no la veas, bien porque no quieres verla, te va a destrozar en ese momento. Y luego viene la inmensa mayoría de historias que conozco ya no solamente a través de gente que entra conmigo a programas, sino de mi entorno donde conozco, incluso de amigos cercanos que le está pasando esto. Y es como, tío, ¿qué haces? Después de llegar a este punto donde te están dejando y te destroza, porque claro, porque tienes como toda esa inversión, y no le estoy echando la culpa a ella en absoluto. Pero bueno, a nivel de esto tienes como ese dolor y luego te estás tirando 4 o 5 meses detrás de ella tratando de rescatar eso porque sigues sin ver la realidad. De nuevo, bien porque no la sepas, en cuyo caso no tienes culpa de nada, o bien porque no quieras verla, en cuyo caso sí que sería tu responsabilidad verla. Para eso es esta información. Para eso es esta información. Para que veas la realidad. Y la realidad no es ni buena, ni mala, ni da miedo, ni deja de dar miedo. La realidad es lo que es. Y punto. Y como digo, detrás de esto, detrás del no querer afrontar las cosas como son y ir como con el pecho hacia afuera, es decir, ir un poco de frente a las cosas. No pasa nada que la realidad sea lo que sea. No pasa nada que lleves 5 años con una chica, que su situación haya cambiado y que, como sabemos que su estrategia reproductiva es oportunista, haya perdido interés en ti porque haya encontrado una mejor opción. No pasa absolutamente nada. Es la realidad. Hay que afrontar eso. Está bien. Está bien como es. Nosotros también tenemos nuestras cosas a nivel de nuestra estrategia reproductiva. Es la realidad, hay que afrontarlo, hay que leerlo como es. Pero eso no quiere decir que todas las chicas me van a dejar automáticamente, que la chica no puede salir de mi casa porque si no, entonces... Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que simplemente lea su comportamiento y aprenda lo que te está diciendo. Que, por cierto, es una de las cosas que en todos los programas que hago de mentoría y tal, siempre hablo de esto, del calibraje, de leer su comportamiento y de ver ciertos factores. De ver ciertos factores que me indican eso, precisamente. Y detrás de esto, como digo, se esconde el perpetuar este tipo de mitos. Porque, por un lado, me da esa falsa esperanza de que voy a encontrar a esa chica súper mega sexual conmigo y lo único que tengo que hacer al final es, claro, comportarme como ese caballero blanco que está todo el rato pues, comportándose como no se genera la atracción, precisamente, creyéndome que sí que lo voy a generar y no va por ahí. Y por otro lado, echo balones fuera quitándome como esa culpa o teniendo que reconocer o ver una realidad que me puede parecer como fea, por así decirlo. Entonces ya tenemos el por qué se perpetúa este mito, porque esto es una convención social que en un momento dado puede ser útil. Por un lado porque a nosotros nos favorece de esta manera y por otro lado porque a ella le favorece para poder digamos, definirse como esa mayor sexualidad o tener esa mayor sexualidad, quitando ese estigma negativo de la promiscuidad. Y también, por otro lado, esta convención favorece ese empoderamiento femenino de cara a la opresión sexual del patriarcado, mientras al mismo tiempo convierte a los hombres en simpatizantes de la causa de forma tácita. ¿Por qué? Porque, como digo, estos caballeros blancos van a repetir como un papagayo esto de la opresión. Y entonces, como, ¿vale? Por un lado, voy a tener esa imagen más afina, ese empoderamiento. Por otro lado, me estoy quitando todos los estigmas negativos de la promiscuidad, que no quiere decir que la promiscuidad sea mala, ¿vale? Ni buena. Lo único que estoy hablando es que no me gusta meterme en etiquetas. Al final la promiscuidad es lo que es, está perfecta, y lo único es que hay ciertos comportamientos que indican o que me activan ciertos mecanismos a mí, igual que viceversa, hay ciertos comportamientos míos que activan ciertos mecanismos en ella y que significan cosas porque a nivel evolutivo estamos diseñados de esta manera. Entonces, como digo, es como la partida perfecta o el jaque mate perfecto, ¿no? Porque por un lado le favorece a ellas para eso, están generando estos simpatizantes de esta causa, encima estos repiten una y otra vez como un papagayo estas cosas, porque por un lado echan esos balones fuera y por otro lado no tienen por qué, viven esperanzados con esa falsa esperanza, como digo, de que van a encontrar algo y en fin. Y así se repite el ciclo una y otra vez. Por tanto, el punto aquí, o el punto con este podcast, no es debatir si las mujeres son sexuales o no, porque eso está claro que lo son, evidentemente. El punto
que quería tratar aquí es desmentir de una vez y para siempre el mito de que son tan o más sexuales que nosotros, porque como acabamos de ver, es una imposibilidad biológica. Y como digo, es interesante relacionar con esto ese concepto de factor fulana, porque aunque no entra dentro de esto que estamos hablando, sí que está relacionado con eso y tiene mucho que ver que se perpetúe esto una y otra vez, tiene mucho que ver con esto que hay detrás que estamos diciendo. Así que si quieres profundizar más en cuando desmiento uno de los grandes pilares de la seducción clásica como es el factor fulana, te recomiendo que escuches el episodio 5 y el episodio 34. Y con respecto a la promiscuidad, solamente hacer el apunte, ¿vale? No quiero dejar este episodio sin hacer el apunte, que ya lo hice en algún otro episodio, pero bueno, vamos a hacer el apunte nuevamente. No estoy en contra ni a favor del tema este de la promiscuidad. Yo simplemente estoy analizando las dinámicas como son y simplemente, como digo, nuestra biología es como es. Y evolutivamente, ¿qué es lo que pasa con la promiscuidad? ¿Por qué tiene ese estigma negativo en las mujeres y en los hombres tiene un estigma positivo? Bueno, porque evolutivamente, tal y como están desarrolladas nuestras estrategias reproductivas, hay una cosa en nosotros los hombres y es que nosotros no tenemos realmente el 100% de la certeza de la paternidad. Entonces, cuando tú analizas a nivel evolutivo y el hombre tiene que invertir recursos en la descendencia, ¿vale? Estoy hablando a nivel biológico y evolutivo. Eso quiere decir que está teniendo un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es dejar de reproducirse, o sea, dejar de invertir esos recursos en buscar nuevas mujeres, vamos a llamarlo hembras, si estamos hablando del punto de vista evolutivo, para reproducirse con ella y está enfocándose en una. Por tanto, hay un gran coste para él si esto donde está invirtiendo no es en su descendencia. A nivel evolutivo, a nivel genético, significa la extinción. Por eso hemos desarrollado mecanismos a nivel evolutivo que me avisan, por así decirlo, cuando todo apunta o todo parece indicar que puede ser que si yo invierto en esta chica, me la peguen. ¿Vale? Dicho en manera coloquial. Cuando digo me la peguen, me refiero a que puede ser que invierta en descendencia que no es mi descendencia. De ahí que salgan otras convenciones sociales, fíjate, del mismo tipo. Convenciones sociales donde se hacen héroes a los hombres que se hacen cargo de los hijos que no son suyos. Por ejemplo, es un héroe o realmente es un hombre de verdad. Son este tipo de cosas las que se dicen, ¿no? Son hombres de verdad porque se están haciendo cargo de a lo mejor de los hijos de una madre soltera con la que están saliendo. ¿Vale? Y es como, ay, sí, se aplaude y se quiere perpetuar todo el rato eso. ¿Por qué? Nuevamente una convención social. Si deshaces la convención, te das cuenta de a qué estrategias reproductivas favorecen. Y es como, vale, pues tiene mucho sentido. De esta manera la chica puede tener la reproducción con la mejor opción genética, ¿vale? Con ese que llamamos el alfa, y conseguir el mejor beta, el mejor proveedor posible, y encima que él esté contento y satisfecho de que está cuidando, de que está, digamos, dedicando todos sus recursos a una descendencia que no es suya, que está yendo como en contra de lo que estaría evolutivamente diseñado, ¿vale? Para eso es la convención social, para en un momento dado, es como una especie de lavado de cerebro, ¿no? Para hacerte creer que estás haciendo algo correcto cuando toda tu biología te está diciendo quizás no sea lo más interesante. Entonces, el hecho de la promiscuidad en las mujeres es ese factor que a nosotros nos puede despertar ese tipo de mecanismo a nivel evolutivo que nos indica que, oye, si invierto aquí, puede ser que tenga un gran coste de oportunidad. Esa es la explicación de por qué tiene un estigma negativo. No es por opresión, no es por no sé qué historias te cuentan ahora, es porque evolutivamente somos así. Y no quiere decir que sea ni bueno ni malo. O sea, si a mí me dice, oye, pero es que no sería increíble que no estuviera este estigma negativo, pues sí, pero entonces no seríamos la especie que somos de Homo sapiens sapiens. ¿Qué quieres que te diga? ¿No sería increíble que los hombres pudieran también concebir? Pues yo qué sé. O sea, no sería increíble que... Claro, si nos ponemos a cómo deberían de ser las cosas, no sería... Yo no estoy aquí para decir cómo deberían de ser las cosas. Estoy aquí y es lo que me gusta y es mi pasión, como estáis comprobando a lo largo de todos los episodios, para decir cómo son las cosas. Y ahora, en función de entender cómo son, ya tú tomas las decisiones que quieras. Y repito, y con esto quiero cerrar, esto está justamente para eso. ¿Vale? El saber esta información, el realmente ser bueno en esto de la seducción o de la dinámica social o del red pill, llámalo como quieras, para lo que sirve es para eso. Para lo que sirve es para saber, ver la realidad, tener la información real de lo que está pasando y que puedas tomar mejores decisiones. Que no quiere decir que vayan a ser fáciles esas decisiones, porque a veces no son fáciles. Y esto es algo que estoy harto de ver en las mentorías grupales, por ejemplo, del 90 días. Esto es algo que muchas veces comentamos en los programas de TE cuando alguien tiene un caso de moniti o alguna historia. Es como, vale, aquí es donde te está echando un cable esto de la red pill y todo esto que estás aprendiendo. Porque ahora vas a poder tomar una mejor decisión.
que a lo mejor no es la que quieres tomar. Pero lo que está claro es que tienes toda la información para poder tomar una decisión que no está sesgada. Para eso es para lo que sirve esto. Así que, como digo, no hay una opresión, ni una mano negra, ni un llámalo como quiera, que haga que realmente esa sexualidad en la mujer esté como latente y todavía no esté despierta, sino que biológicamente no experimentan eso. Lo único que sí que dispara al máximo todo el interés sexual que pueda tener una mujer, que no quiere decir, bueno, que no quiere decir no, que no es mayor que el nuestro, pero lo que sí que va a disparar al máximo su interés sexual, su líbido y su nivel de deseo a niveles estratosféricos es que tengas un comportamiento alfa con ella. Porque todo tipo de comportamiento beta, por así decirlo, y repito, me gusta hacer aquí esos hincapiés para la gente que llega nueva. Cuando digo alfa, digo beta, hay mucho más detrás que una simple etiqueta. Y algo que repito y digo muchas veces en los podcasts. No existe el hombre 100% alfa o 100% beta, simplemente etiquetas que utilizamos para explicar mejor este tipo de cosas, y hay mucho detrás del desarrollo de decir alfa o beta. A lo que voy. Lo que realmente dispara ese deseo sexual es que tenga ese tipo de comportamiento. Es que no pierda el marco. Es que sepas leer y anticipar y ver qué está pasando y comportarte de acuerdo a esa energía masculina. No me gusta hablar de energías, pero bueno, de acuerdo a ese marco masculino, vamos a llamarlo así. Eso es realmente lo que dispara ese deseo al máximo. Y bueno, te recuerdo que si quieres aprender exactamente cuáles son este tipo de comportamientos que disparan al máximo ese deseo y quieres aprender a dominarlo para poder vivir esta parte con respecto a las mujeres, y digo poder vivir porque muchas veces, o por lo menos hablo por mi experiencia, antes de saber nada de esto, estaba experimentando pues justamente lo otro. Posponerme, orbitaciones, una serie de historias que al final era pues quedarme como un poco con las migajas. Por tanto, si realmente quieres tener el plato principal, ser la prioridad y despertar este deseo, una de las mejores formas es aprendiendo cómo hacerlo a nivel de comportamiento, y una de las mejores formas para hacerlo es a través del programa DTE, que como digo, todavía puedes inscribirte, y si quieres más información para ello, tanto para gestionar una relación, porque a veces la gente me pregunta, y el método DTE te va a servir tanto para iniciar una relación desde cero, una interacción desde cero, de día, de noche o a través de tu círculo social, gimnasio, lo que sea, como para gestionar una relación a largo plazo, incluso un matrimonio. Tengo alumnos, he tenido alumnos que han pasado por el programa 90 días, que han estado en matrimonio, y lo que les he enseñado para poder gestionar dramas, gestionar tests, etcétera, es el mismo método, el método DTE. Así que fijaos, una forma tan sencilla que en solamente 3 ingredientes te sirve para todo, y es como aprender a montar en bicicleta. Así que si estás más interesado en saber más información, abajo tienes un enlace con información sobre el programa. Así que bueno, aprovecha, empezamos la semana del 23 de enero. Te veo dentro, no te quedes sin tu plaza. Espero que esto te haya aportado valor y nos vemos en la próxima.